Seguimos la historia. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el estándar de Dios con los estándares humanos? Los estándares humanos son hechos para verse buenos, pero obviamente tienen sus problemas. Bueno, durante la Revolución Francesa se desarrolló un nuevo estándar para la humanidad. Y ese estándar fue llamado el Manifiesto de los Derechos Humanos. A propósito, ¿qué escuchan hoy en día en las noticias? ¿Escuchan la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios? ¿O escuchan derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos? ¿Qué escuchan? Escuchan derechos humanos. ¿No es fascinante que los franceses publicaron su primer manifiesto sobre los derechos humanos en esta forma? ¿No es fascinante? Tiene 2 tablas de piedra. ¿Qué es lo que en realidad representa? La ley de Dios. Aquí está el hombre creando otra ley. Eso es un asunto fascinante. Hay mucho simbolismo en esto y hay demasiado para poder tratarlo en esta fotografía tan pequeña. Voy a dar otra conferencia con los detalles gloriosos y mostrarles los símbolos que están detrás de esto. Yo voy a mencionarle uno. Este aquí, el manojo de varas. El manojo de varas. Y es aquí, una serpiente con su cola en la boca. Y este por acá, con el ojo que todo lo ve en un triángulo. Símbolos interesantes. Esto es fascinante. Un manojo de varas. ¿Qué significa? Esos eran los fasciae. Fascie. Vean, el procónsul romano tomaba un manojo de varas, las fascie o facie, y los llevaba al monte, y si era aceptado como líder de todos, él ponía una guirnalda en su alrededor de ese manojo, y él se convertía en todopoderoso y en control, todo controlado por el poder de un hombre. Se llama fascismo. Fascie, fascismo. Si piensan en Adolfo Hitler, fascismo. Si piensan en Mussolini, todo el poder en un hombre. Se lo llamaba el Führer. ¿No es cierto? Este es el sistema de control. Ahora, los derechos humanos, ¿qué tienen que ver con el fascismo? ¿No es interesante? Yo diría que es muy interesante, digamos. Lo vamos a dejar para otra conferencia. Los primeros estatutos de los derechos humanos para las naciones fue declarado por Ciro el Grande. En la cultura persa había este grande principio fundamental: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Ciro el Grande. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones.
Y su manifiesto era el siguiente: cuando mis soldados en gran número entraron pacíficamente a Babilonia, yo no permití a nadie que atemorizara a la gente. Tuve en mente las necesidades de las personas y sus santuarios para promover a su bienestar. Liberé a todos los esclavos. ¿No es interesante que Napoleón liberó a los esclavos y terminó la opresión religiosa y todas estas cosas? Yo puse fin a su miseria y esclavitud. Esta fue una bella proclamación. Yo digo que los derechos humanos se ven bastante buenos. Leemos sobre ellos en el Gran Conflicto. Siglo tras siglo la sangre de los santos ha sido derramada. Habla de los valdenses, de los albigenses, y habla de los protestantes que fueron degollados, masacrados, y muchos de ellos bajo el poder de Francia. Esta es la Inquisición y las herramientas de la Inquisición: el hacha que cortaba la cabeza, después instrumentos de tortura terrible, y la mayoría eran torturados por herejía. Pero, ¿cuál es la definición de herejía? Veamos en el artículo. Herejía, página 440. Heresis en griego, elección. Decidir por uno mismo lo que uno va a creer y practicar. Eso es herejía. Entonces, decidir por uno mismo era, en este periodo de los 1260 días o años, era un acto de herejía. Era un pecado castigable con muerte. Eso es muy triste, ¿no es cierto? Eliminando la conciencia del hombre, quitando la conciencia del hombre y creando un poder, vamos a ver cosas muy interesantes. Esos son algunos de los instrumentos que se utilizaban. Estos fueron, por ejemplo, tenazas que se abrían y ponían brasas calientes con las que torturaban a la persona que era interrogada. Esas son las tobilleras. Y noten las púas en ellas, y cuando eran apretadas contra el tobillo entraban hasta el hueso. Esas personas eran muy serias en lo que hacían. Este instrumento en particular fue usado hasta por General Franco en los 1970. Ese es un instrumento muy cruel que se ponía alrededor del cuello y empezaban a atornillar ese tornillo. No es una cosa bonita que hacer. Inmovilizadores, por supuesto, tornillos de dedo. Este instrumento es particularmente desagradable. Amarraban las manos hacia la espalda con una soga hasta que quedaba la persona de cabeza en el aire, y luego amarraban una enorme piedra a los pies y la lanzaban desde la plataforma, y la piedra caía arrancando los brazos y sacándolos de su articulación. Esas son cosas terribles que se hicieron en la Inquisición. Y yo sé que a lo mejor no se tendrían que mencionar esas cosas, pero la crueldad de ese sistema debe ser conocida. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es para darles una idea de lo que pasaron aquellos pobres cristianos algunas veces por defender su fe y elegir creer en ella. Es muy horroroso, ¿no es cierto? Es muy horroroso. Y esos son algunas de las estacas donde la gente murió por miles, por cientos de miles, por millones a causa de hereses. Es decir, de herejía por hacer su decisión. Estos son los hugonotes franceses. Es el monumento hugonote francés en el sur de África. Muchos de los hugonotes en Francia se huyeron y erigieron este monumento representando a la Trinidad. Y aquí hay una mujer parada sobre la tierra representando a la novia de Dios. Y ella se sienta sobre la tierra. Fue de África, de Europa a África. Y en una mano tiene la Biblia y en la otra tiene una cadena. Y ella rompió la cadena que la ataba a Roma y huyó a las tierras lejanas de África, donde se la está masacrando nuevamente, pero bueno, esa es otra historia. Y huyó a América y a tierras lejanas para escapar de la persecución del poder de los 1260 días. El Gran Conflicto dice, pero
más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. Se puso una campana y en medio de la noche sonó. Y en ese momento empezó la matanza de 50,000 protestantes en una noche. Les habían dicho, por engaño, les habían dicho a ellos: trabajemos juntos en el futuro, no peleemos más acerca de todas estas cosas. Y los protestantes pensaron: maravilloso, una palabra amable de parte de Roma, podemos tranquilizarnos y trabajar juntos. E hicieron ecumenismo. Mientras tanto, había un complot. Y en una noche la campana sonó y los que no sospechaban y sin defensa murieron en una noche. Bueno, las armas del castillo de San Angelo, los cañones tronó en alegres salvas, se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día, y Gregorio el XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en la larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Estaban tan contentos de saber que en una noche habían matado a los hugonotes franceses. Y el Papa creó una medalla, aquí está, una medalla con su nombre en un lado y en el otro lado las palabras Hugonotorum Strages, que significa matanza de los hugonotes. Se alegraron. ¿No es terrible eso que pasó? Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la tierra buena que os da Jehová. Por tanto, si se alejan de la palabra de Dios y quitan la ley de Dios, si la quitan, pues habrá sequía, escasez. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto aquí, como dije antes, era un sombrero jacobino. Ahora, ¿qué era un sombrero jacobino? ¿Y quién controlaba a los jacobinos? Bueno, el fundador de los jacobinos fue un hombre llamado Adam Weishaupt. ¿Y quién era Adam Weishaupt? Él era un profesor jesuita de la ley canónica. ¿No es eso interesante? Entonces, ¿quién en realidad organizó la Revolución Francesa? Fue un jesuita. Y fue el padre del jacobinismo. Y también fue el fundador de los Illuminati. Entonces, un jesuita fundó los Illuminati y un jesuita dirigió el jacobinismo, que fue responsable por la Revolución Francesa. Aquí está la Universidad de Ingolstadt, donde él fue profesor. Es interesante que después de la Revolución Francesa, el papado recibió una herida mortal y se volvió insignificante a los ojos de los hombres. Pero en el 1929, el estado más pequeño del mundo fue establecido otra vez. Así que aquí había algo que había recibido una herida y ahora se levantó otra vez. En el 1929, Gasparri firmó el Tratado Laterano y los Estados Vaticanos regresaron a existir. La crónica de San Francisco decía: Mussolini y Gasparri firmaron un acuerdo romano histórico. La cuestión romana esta noche fue cosa del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, firmando los autógrafos del memorable documento sanando la herida. Citando la Biblia casi. Cordialidad extrema se mostró por ambos lados. Es una historia fascinante. El poder parecía tener una herida mortal y luego se levantó nuevamente. Es interesante notar que solamente parecía tener una herida mortal. El engaño es a veces inexplicable. Déjenme mostrarles algunos de los papas que siguieron. Aquí está Anthony Sayer.
Él fue el primer gran maestro de la masonería en la Logia de Londres, fundada en 1717. Y recuerden que este es el tiempo